En la bobina número 1 sigue creando la carga hacia la EQ y la amplitud es de 2 voltios. Muy bien, bobina averiada. Excelente, jóvenes, ya hemos hecho toda la conexión, hemos acomodado los cables hacia la computadora, hacia los demás sensores y ahora, como dijimos, nos toca realizar la etapa de verificación y observación de las formas de onda, es decir, de las señales que se transmiten desde la EQ hacia las bobinas de ignición. Ya sabemos que estas bobinas tienen 3 terminales, positivo de 12 voltios, negativo o 0 voltios y la señal que se llama IGT, que es la que proviene de la EQ. Por lo tanto, esta señal tiene que tener una característica especial, muchachos. ¿Cuál es esa característica? Que tiene que tener una amplitud de 5 voltios, ¿ya? 5 voltios. Aquí vamos a verificar en primer lugar la calibración de nuestro osciloscopio. En la vertical, es decir, en la amplitud, tenemos 2 voltios por división. Es decir, cada uno de estos cuadros o cuadrículas o rectángulos en la parte vertical mide o representa 2 voltios de amplitud. Y la parte horizontal representa a 10 milisegundos, que viene a ser el tiempo de ancho de pulso de dicha señal. Entonces estamos en estos momentos observando la señal en el cilindro número 1. La bobina de ignición número 1 está recibiendo la señal aquí. A ver. Se movió. Ahí está la señal, miren, jóvenes. Ahí tenemos la señal. Entonces vamos a realizar la medición. Hemos dicho que la calibración dice que cada división vertical mide 2 voltios o representa 2 voltios. Aquí observen, 2 voltios. ¿Cuál es la amplitud de nuestra señal IGT? A ver, 0. Miren, esta es la línea de 0 voltios. Hacia arriba es 2 voltios, 4 voltios, 6 y 8 voltios. Miren, la señal con la justa llega a 2 voltios. La amplitud llega a 2 voltios. Hemos dicho que la señal IGT tiene que tener mínimo una amplitud de 5 voltios. Por lo tanto, aquí hay un problema o en la EQ que no envía la amplitud correcta o en la bobina de ignición que está creando una carga relativamente grande hacia la EQ que no permite elevar la amplitud correctamente. Vamos a pasarnos a la bobina número 2. Bobina número 2. Observamos que la bobina número 2 está recibiendo correctamente la señal IGT. Uy, se nos mueve la línea. Ahí está. Miren. Vamos a hacer la medición, muchachos. 2 voltios por división vertical. 0 voltios, 2 voltios, 4 voltios, 6 voltios. La señal está entre 4 voltios y 6 voltios. La mitad, más o menos representa la mitad de la señal, es 5 voltios. 2, 4 y 5 voltios, jóvenes. Esta señal IGT emitida por la EQ es correcta. Por lo tanto, podemos decir que el cilindro número 2 está recibiendo la señal correctamente. Vámonos al cilindro número 3. Miren, el cilindro número 3 tenemos una amplitud de 4.4 voltios más o menos. Se puede considerar aceptable, jóvenes. Se puede considerar aceptable. Esto puede suceder porque esta bobina no es de este Nissan March, sino de un vehículo TIDA, de un TIDA. Entonces pueden haber ahí algunas variaciones entre la señal que emite la EQ, la señal IGT con la bobina. Vamos al cilindro número 4 y colocar el terminal donde le llega la IGT proveniente de la EQ. Observen ahí. Ahí está, miren, la señal también es muy baja, solamente tiene una amplitud de 2 voltios. Por lo tanto, hay un problema ahí, jóvenes. Ahora, lo que nos toca es descartar el problema, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a intercambiar bobinas. Acordémonos que la 1 y la 4 tienen problemas. Estamos observando solamente 2 voltios de amplitud. ¿Qué vamos a hacer? Como la bobina 2 está correctamente funcionando, vamos a pasar al cilindro número 1 y realizamos la verificación, jóvenes. Así que hacemos la modificación y volvemos. Ahora sí, jóvenes, lo que hemos realizado es intercambiar las bobinas.
la 1 que estaba aparentemente mal, la hemos pasado al cilindro 2, y la que estaba bien, la bobina del cilindro 2, la hemos pasado al cilindro 1. De la misma manera, la bobina número 3 la hemos pasado al 4 y el 4 al número 1, ¿ya? Por lo tanto, vamos a observar, entonces en el cilindro número 1 teníamos el problema que la amplitud solamente era 2 voltios, ¿verdad? Ahora vamos a ver. Miren, miren jóvenes, la amplitud es correcta, 5 voltios. Perfecto. ¿Cuál es el problema? A ver. ¿El problema es la señal proveniente de la EQ o el problema es la bobina? La bobina, ¿verdad? Voy a ponerles en contexto. La bobina número 2 es una bobina nueva y la bobina número 3 es una bobina de un Nissan Tida. Cuando hemos probado la señal en la bobina número 2, la señal era correctamente enviada de la EQ con 5 voltios de amplitud, pero la 1 no, tenía solamente 2 voltios. Ahora hemos pasado a la bobina nueva al cilindro 1 y la señal es correcta, miren. ¿Qué significa? Que la bobina está averiada, ¿verdad? La bobina está averiada, está creando mucha carga a la EQ, por lo que está cayendo la amplitud de la señal y esto va a generar pues un problema. ¿Qué va a suceder en el futuro? Se va a quemar la bobina o se va a quemar la EQ, ¿no? No la EQ, pero el driver de excitación de bobinas de la EQ, muchachos. Pasemos al cilindro número 2, a la bobina número 2. Hasta el fondo, hasta el fondo. Ahí está, miren. Esta señal era correcta anteriormente del cilindro número 2, pero como estamos midiendo en la bobina número 1, sigue creando la carga hacia la EQ y la amplitud es de 2 voltios. Muy bien, bobina averiada. Pasemos al cilindro número 3. Aquí la señal también era 4.4 aproximadamente, 4.4 voltios. Y ahora ve, hemos colocado la bobina averiada y también tenemos ese problema. Ahora, bobina número 4. Bobina número 4, por favor. Miren qué sucedió. Entonces, ¿cuál es la conclusión, jóvenes? La conclusión es que las bobinas están creando una carga a la señal IGT, que es inadecuada para la EQ, y la EQ, el driver de excitación de bobinas no es capaz de manejar esa carga, por lo tanto su amplitud cae. Entonces, ¿cuál es la solución? Cambiar, muchachos, las bobinas donde tenemos esa amplitud muy baja. Muy bien, entonces hemos terminado este diagnóstico, jóvenes. No se olviden suscribirse al canal, marcar la manito arriba para que reciban todas las notificaciones en otros videos y les deseo los mejores éxitos, muchachos.